Hoy día vamos a seguir con el capítulo 2 del libro Filipenses. La clase anterior vimos los primeros 4 versículos del capítulo 2. Los primeros 4 versículos del capítulo 2 vimos la clase anterior que hablaba, ¿cierto?, del secreto de la unidad espiritual. Los primeros 4 versículos. Y hoy veremos el modelo de esta unidad espiritual que Pablo hablaba en estos primeros 4 versículos. Veremos los versículos del 5 al 11 hoy del capítulo 2. Y como dije, ahora Pablo nos presenta el modelo de esta unidad espiritual que es Cristo, ¿cierto? Nos muestra allí su humillación y también su exaltación. Cristo, amado hermano, bueno, lo tenemos claro, siempre es nuestro ejemplo supremo en todo. En todo, ¿cierto? Cristo es el modelo al cual nosotros debemos seguir y debemos aprender de Él cada día, ¿cierto? Él es un ejemplo supremo de humildad. Según el texto que vamos a ver hoy, un ejemplo de humildad al no aferrarse o no agarrarse, por decir algo, a lo que a él le corresponde, ¿cierto? Y autodespojarse y humillarse, como dice también el texto que vamos a ver hoy, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y ahí especifica muerte de cruz. ¿Por qué? Porque la muerte de cruz en aquel tiempo era una muerte horrorosa y atroz. Filipenses 5 al 8 dice, capítulo 2, versículos del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. La encarnación, amado hermano, de Cristo, ¿cierto? Cuando Él se humanizó, se hizo carne, es el milagro central del cristianismo. La suprema, por decir algo, y la más maravillosa obra que Dios haya hecho jamás, encarnarse, ¿cierto? El milagro de milagros es el tema aquí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Incluso algunos, yo buscaba, tengo un libro donde tengo un estudio de Filipenses, pero siempre busco otra información en otros libros, y todos coincidían, estos eruditos, ¿cierto? Creen y coinciden que este pasaje era primero un himno que cantaban los cristianos de la iglesia primitiva, estos pasajes del 5 al 8, para conmemorar o celebrar, ¿cierto?, la encarnación del Hijo de Dios. Y ha sido llamado también, ellos todos coinciden en esto, una joya, un diamante, por decir algo, cristológico, un diamante teológico, cuyo brillo es muy abundante dentro de las Escrituras. Y con sencillez y brevedad, pero con una profunda, dicen algunos, extraordinario valor. Este pasaje describe, ¿cierto?, la benevolencia de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, para nacer, para vivir y para morir en forma humana con el fin de lograr la redención de la humanidad caída. Y el versículo 5 decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este versículo, amado hermano, deja claro que el propósito primordial es animar a los cristianos a vivir como su Señor y Salvador, como nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Pablo al empezar a escribir este versículo, ¿cierto? Lo anima a los cristianos, a la iglesia ahí en Filipo, a vivir como su Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pablo no solo quiso describir, ¿cierto?, la encarnación en sí, para revelar sus verdades teológicas, ¿cierto?, bíblicas, si bien son admirables. Él presenta un ejemplo aquí supremo, un ejemplo inigualable de humildad que sirva como la motivación más poderosa de humildad en los creyentes. Cristo debe ser una motivación de humildad para cada uno de nosotros. La encarnación llama a los creyentes a seguir el ejemplo incomparable de humildad.
que tuvo Cristo, ¿cierto? Su renuncia, su entrega, su sacrificio y amor abnegado de Jesús al enfrentar la encarnación en obediente sumisión a la voluntad de su Padre. Siempre fue obediente y estuvo a la voluntad de su Padre. Y Pablo nos anima a que tengamos este mismo sentir en Cristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir de Cristo? Que no se aferró a lo suyo, a pesar que él podía haberse aferrado como Dios mismo encarnado a todos los atributos que él tenía, ¿cierto? Pero no se aferró a eso. Por eso que el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no ocupó su posición de Dios. A pesar que tuvo siempre forma de Dios, fue Dios, él no ocupó esa posición, ¿cierto? La existencia continua y eterna de Cristo era en forma de Dios, dice el versículo. Esta palabra, forma, ¿cierto? No se refiere a una apariencia, sino a una forma verdadera y expresa completamente el ser que representa. Hay una religión, no voy a decir el nombre, que ven a Cristo como un simple profeta, o como una persona, porque mal usan este versículo diciendo que él no era Dios, porque el texto dice que él era en forma de Dios. Entonces lo sacan de contexto, pero la palabra en el griego forma describe, ¿cierto?, o expresa completamente el ser que representa. Él era Dios, ¿cierto? Y el apóstol Juan también, un texto muy conocido en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, él especifica que Jesús era Dios, porque él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice el apóstol Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, y muchos textos más, el mismo Señor Jesucristo, Él declaraba, ¿cierto? El que me ha visto a mí, yo y mi Padre uno somos, ¿cierto? Entonces hay muchos textos donde la palabra nos muestra que Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo, amado hermano, desde la eternidad, sin alteración alguna, siempre será Dios y es Dios también, aunque la palabra aquí, como te digo, en nuestro idioma, en forma de Dios, ¿cierto? En nuestro idioma es como que se parece y no es, pero en el griego representa una realidad. Por eso es que es importante también las traducciones. Y ver, cuando se habla de contexto, cuando uno estudia la palabra, siempre se usa la palabra, hay que ver el contexto, ¿cierto? El contexto histórico, el lenguaje gramatical. Hay que ver, por ejemplo, el lenguaje, porque a la época de hoy día hay palabras que nosotros usamos que en otro país, no sé, por dar un ejemplo, en Inglaterra, tienen otro significado. Entonces es importante ver los contextos del lenguaje, ¿cierto? Y también ya se me fue la palabra. El contexto de donde ocurrió la escena, donde se habló. Es muy importante, amado hermano, los contextos en la palabra de Dios. Cristo ha existido desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha existido, poseyendo todos los atributos de la deidad, ¿cierto? De la Trinidad. No necesita aferrarse él, ¿cierto?, a aquello que le pertenecía, porque dice que él, el versículo 6 decía, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, él no necesita aferrarse a aquello que le pertenece, ¿cierto? Porque eso es de él, entonces él no necesita aferrarse a eso. Porque como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, en él habita corporalmente, ¿cierto? Dentro de él toda la plenitud de la deidad. O sea, todos los atributos de Dios están en Jesucristo. Y por lo tanto, no tenía que apoderarse de lo que era suyo por naturaleza. No tenía que apoderarse de eso. Él es Dios eterno. Seba, abre la puerta, por favor. Él es Dios eterno. Él, cierto, se encarnó, pero nunca, amado hermano, dejó de ser Dios.
Él siempre fue Dios. Era 100% hombre porque se encarnó, pero también siempre fue 100% Dios. Pero a pesar de eso, no se aferró a esa naturaleza de ser Dios, ¿cierto? Sino que se humilló, dice el texto. Él estuvo dispuesto a sufrir, amado hermano, la peor humillación que una persona podía sufrir. Lo peor. Antes de exigir el honor, ¿cierto? Y el privilegio que a él le corresponde, él decidió humillarse, ¿cierto? Él, a pesar que le corresponde una gran gloria, ¿cierto? Eterna por ser Dios, él se humilló. Tampoco usó los poderes de su deidad soberana permanente, ¿cierto? Para resistirse a lo mejor al propósito que tenía su Padre Dios. Él no siempre obedeció la voluntad de su Padre, aunque el precio era demasiado alto. Si el Hijo eterno de Dios se humilló a sí mismo de forma tan incomparable, amado hermano, es lamentable que por desatender a lo mejor este ejemplo que nos da el Señor y la enseñanza también del Señor, algunos cristianos o denominaciones, ¿cierto? Como esas denominaciones de la prosperidad, ¿cierto? Se jactan de su posición como hijos de Dios, se jactan de eso, ¿cierto? Como hijos del rey o como hijos del gran rey, frases que yo he escuchado. Y creen estos hermanos, ¿cierto? No sé si llamarlos hermanos, creen y predican que merecen vivir también como una realeza, materialmente hablando, porque son hijos del rey. Entonces en ellos no debería haber a lo mejor necesidad o escasez, menos miseria. Pero se olvidan, amado hermano, que este rey de reyes muchas veces no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía dónde recostar su cabeza, dice la palabra. Y estos falsos maestros se olvidan, ¿cierto? O acomodan muchas veces a su conveniencia lo que Jesús manda a sus seguidores, que Él dice, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? Él no dice, aprended de mí, que soy rey de reyes y señor de señores, dueño de todo y ustedes tienen que ser igual. No, Él habla siempre de humildad y de mansedumbre, ¿cierto? No es casual que la primera bienaventuranza, que cuando empezamos el Sermón del Monte dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, ¿cierto? Hablando de aquellos que reconocen su miseria espiritual. El Señor Jesucristo, como dije, no se aprovechó por decir algo de esta deidad, ¿cierto? De su condición divina de ser Dios, sino que voluntariamente se vació a sí mismo, ¿cierto? El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Al leer este versículo, amado hermano, debemos preguntarnos, ¿de qué se despojó? ¿De qué se despojó nuestro Señor? El Hijo de Dios se despojó a sí mismo, amado hermano, de 5 derechos divinos. De 5 derechos divinos que a Él le correspondían por ser Dios, Hijo de Dios y Dios mismo. El primero, se despojó momentáneamente de su gloria divina. Él se despojó primeramente de su gloria divina, ¿cierto? Poco antes de que Él sea arrestado, Jesús levantó, ¿cierto?, los ojos al cielo y oraba al Padre y le decía, Padre, la hora ha llegado la hora, ¿cierto? Glorifica a tu Hijo, dice, para que también tú te glorifiques a ti, le decía el Señor Jesucristo mientras oraba al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando Él oraba, Él reconocía que se despojó de esa gloria divina que le correspondía, ¿cierto? Que le corresponde. El Hijo de Dios dejó, amado hermano, la adoración de los santos, la adoración de los ángeles en el cielo y se sometió a la incomprensión, a la negación, a la incredulidad, a las calumnias y a toda clase de persecución e injuria de todos los hombres hacia su persona y de todos los hombres pecadores, ¿cierto? Él renunció, amado hermano Jesús, a todo su esplendor celestial para sufrir una muerte despreciable, amado hermano, y dolorosa en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros.
Segundo, ¿de qué más se despojó? Jesús se despojó a sí mismo de su autoridad divina también. Él se despojó de su autoridad divina, ¿cierto? Que él, esta autoridad divina, la podía ejercer en forma independiente, o sea, solo, ¿cierto? Él podía ejercer esta autoridad, pero no lo hizo. El Señor no lo hizo. La manera como funciona muchas veces la Trinidad, amado hermano, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, por supuesto es un gran misterio. Al interior de esta Trinidad, de la deidad, amado hermano, hay una perfecta armonía y acuerdo en todo sentido y niveles posibles. Entonces, por eso digo que es un misterio muchas veces cómo funciona la Trinidad. Jesús declaró, sin lugar a dudas, su plena igualdad con el Padre. Como dije recién, Él dijo: yo, mi Padre, uno somos. Él lo declara. Él tenía y tiene la misma autoridad que Dios, pero se despojó de esta cuando se encarnó. Él la dejó de un lado, se vació de esta autoridad, ¿cierto? Él dijo en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo el Señor Jesucristo. En el huerto de Getsemaní, la noche de su traición y arresto, Él rogó 3 veces al Padre: Padre mío, si es posible, ¿cierto?, quita de mí esta copa, un texto muy conocido. Y sin embargo, cada una de estas 3 peticiones, amado hermano, iba seguida de otra de sometimiento. Que Él decía: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre, ¿cierto? Sino como tú. Vemos entonces aquí en estos textos que Él se despojó de esa autoridad divina que tenía. Se despojó también de eso para someterse a la voluntad completa de su Padre. Tercero, Jesús se despojó también de algunos de sus atributos divinos. Sus atributos, ¿cierto?, son sus cualidades. Él se despojó de algunos de sus atributos divinos, cualidades, ¿cierto? O del ejercicio voluntario también se podría decir de algunos de estos atributos divinos. Más no, Él se despojó de esto, pero no de su esencia de divinidad de Dios. Él no dejó de ser, amado hermano, omnisciente, omnipresente, omnipotente o inmutable, ¿cierto? Él no cambiaba. Él decidió, amado hermano, no hacer pleno uso de estas facultades durante su ministerio y vida en la tierra. Aún así ejerció, ¿cierto?, algunos de manera selectiva y parcial. Cuando estaba, él podía ver lo que cavilaban, ¿cierto?, los escribas y fariseos en sus corazones. Él estaba usando ahí uno de sus atributos, ¿cierto?, pero los usaba de manera selectiva y parcial. Entonces, como dije, tercero, Él se despojó de algunos de sus atributos divinos también. Cuarto, Jesús se despojó a sí mismo también de sus riquezas eternas. De sus riquezas eternas. Pablo explica en 2 de Corintios capítulo 8 que por amor a vosotros se hizo pobre, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si bien muchos comentaristas, ¿cierto?, interpretan esta palabra pobreza aquí en este texto como una referencia a su situación económica. Si bien Él se hizo muy humilde aquí en la tierra, ¿cierto?, y no tenía, como dije recién, dónde recostar la cabeza, pero en realidad aquí este texto nada tiene que ver con eso. El punto no es que Cristo haya renunciado a las riquezas terrenales, sino a las celestiales. Él, como Rey de Reyes, ¿cierto?, es rico celestialmente. Como vimos recién, Él se despojó también de esta adoración, ¿cierto?, y servicio de sus ángeles y de los redimidos hacia Él en el cielo, hacia su nombre. Porque el Hijo de Dios dice, no vino para ser servido, sino para servir, ¿cierto?, y dar la vida en rescate de muchos. Quinto, Él se despojó a sí mismo de su relación también directa con su Padre Celestial. Él se despojó de su relación directa con su Padre Celestial por un tiempo, ¿cierto? Él se despojó de esto también. Una relación única, ¿cierto? Una relación íntima con su Padre. Incluso hasta el punto, amado hermano, de que Él
el Padre, ¿cierto? Dios lo desamparara cuando estaba allí en la cruz. Y él mismo cuando estaba allí en la cruz lo dijo, ¿cierto? Para cumplir el plan divino de la redención. Al que no conoció pecado, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. El Padre Dios por nosotros hizo pecado a su Hijo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros podamos ser declarados justos ante el Padre. La breve separación, ¿cierto?, de su Padre, causada porque Jesús cargaba el pecado, lo llevó a clamar ahí en la cruz, ¿cierto?, a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso yo me imagino, amado hermano, que tiene que haber sido lo peor que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Despojarse de esta relación íntima que tenía con su Padre. El Padre, como muchas veces se ha predicado, dio como la mirada a un lado cuando Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Y Él se despojó de esta relación íntima por un tiempo de su Padre. La expectación horrenda e inimaginable de estar alejado de su Padre, amado hermano, y de llevar el pecado, ya lo había llevado a él mucho antes a sudar, ¿cierto?, gotas de sangre en agonía y a estar muy triste, decía él, hasta la muerte. Cuando le oraba, Señor, Padre, estoy triste hasta la muerte, decía él, en agonía sufría, y cuando estaba allí ya sudaba gotas de sangre, y esas gotas de sangre ya eran redención para cada uno de nosotros. Y es obvio que los cristianos, ¿cierto?, nosotros no podemos despojarnos, a pesar que Pablo usa que debemos seguir el ejemplo de Jesús, que se despojó. Es obvio que los cristianos no podemos despojarnos a sí mismos en el mismo grado que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿cierto? Porque mientras que Él empezó, ¿cierto?, de la posición más alta que Él tiene, ¿cierto?, y le correspondía, Él se rebajó, ¿cierto?, hasta humillarse mucho, amado hermano. Y los cristianos, nosotros no tenemos una posición alta. De hecho, es todo lo contrario. Nosotros en Cristo vamos creciendo de la posición más baja que nosotros tenemos. Nosotros vamos, en cierto modo, por decir algo, elevándonos en Cristo. Los creyentes tienen infinitamente menos de qué despojarse. Aún lo que tienen, incluso lo que tenemos, ¿cierto?, los ha sido dado también por gracia de Dios. Los creyentes tienen la obligación de seguir el ejemplo de su Señor, despojándose a sí mismo de todo lo que estorbe a lo mejor el servicio, ¿cierto?, y la obediencia a nuestro Señor, a su obra, en el ministerio. Así como Jesús no dejó de ser Dios cuando se despojó a sí mismo, tampoco los cristianos dejan de ser sus hijos cuando se despojan a sí mismos, como Él lo hizo, ¿cierto?, de algunas cosas que de verdad debemos dejar. Así como la obediencia abnegada de Jesús agradó al Padre, los creyentes pueden agradarle por medio de la obediencia. Versículo 8. Entonces, de estas 5 cosas se despojó nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, especifica Pablo, muerte de cruz, recalcando que la muerte de cruz, amado hermano, era una muerte atroz y horrenda, lo peor que una persona podía recibir. Hermanos, esto es lo que hace al Señor Jesús el mediador perfecto entre Dios y los hombres, ¿eh? El ser Dios y hombre en toda su extensión de ambas naturalezas. Como dije recién, Él fue 100% hombre, 100% Dios. Cuando se encarnó no dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Y habiéndose hecho un auténtico ser humano por el poder divino, ¿cierto?, mediante también la concepción virginal, Cristo fue visto o reconocido, ¿cierto?, como un hombre por quienes lo conocían. Lo veían como un hombre, ¿cierto? Y lo observaron también sus discípulos, que era Dios encarnado.
Y la palabra condición de hombre que dice aquí en el versículo 8 alude a la forma exterior o aspecto, amado hermano, y no a su realidad. Porque él siguió siendo Dios, ¿cierto? Sino a la condición, entonces alude a la forma exterior solamente o a su aspecto. Y no a la realidad de él, porque él era Dios. Jesús sufrió, ¿cierto? La humillación también de ser considerado un mero hombre. Y para eso también fue una parte de su humillación, porque él era Dios. Es Dios, amado hermano. Dice también el versículo 8 que Jesús se humilló a sí mismo. Aquí el énfasis se centra más en una actitud personal de Jesús que en su naturaleza, ¿cierto? O forma. Él no fue humillado simplemente por la naturaleza y las circunstancias de su encarnación, sino que él se humilló a sí mismo, siendo, ¿cierto?, en obediencia. Se humilló a sí mismo, es la idea de rebajarse. Él se rebajó de la condición que tenía. Jesús se despojó a sí mismo, no solo en relación de Dios, sino también con los hombres. Él se rebajó a tal punto, fue tan humilde que le lavó el pie a sus discípulos. Y el que lavaba los pies, amado hermano, en aquella época era una persona, o generalmente lo hacía un esclavo. Un esclavo en las casas le lavaban los pies a los invitados cuando llegaban. Y era el trabajo, por decir algo, más denigrante que una persona podía tener. Pero Jesús en humildad también hizo eso, ¿cierto? Le lavó los pies a sus discípulos. El momento más impresionante y conmovedor de la humillación de Jesús fue su arresto, su juicio y su crucifixión. Se burlaron de él, amado hermano, lo calumniaron, lo escupieron, amado hermano, lo golpearon, lo azotaron, amado hermano, incluso le arrancaron, leí el otro día un comentario, le arrancaron parte de su barba, se la tiraron, amado hermano, dolorosamente, parte de su barba, amado hermano, y con todo él, amado hermano, él nunca se defendió, no se enojó cuando estaba siendo enjuiciado, ¿cierto? No exigió sus derechos tampoco, no acusó, permaneció en silencio, ¿cierto? Se negó a hacer valer sus derechos como Dios, como hijo de Dios, como Dios, incluso también como ser humano. Él no hizo valer sus derechos, ¿cierto? Jesús estuvo dispuesto a sufrir la humillación, amado hermano, y la degradación, aún haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta ese punto se humilló nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y su obediencia, amado hermano, es una señal inequívoca de su deidad. Su obediencia nos demuestra que Él es Dios, ¿cierto? Es una señal de que también Él tiene también autoridad. ¿Por qué? Solo un ser divino, amado hermano, una persona como nuestro Señor Jesucristo, solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia. Solamente Él pudo haberlo hecho. Para el hombre común es una necesidad o algo que va a ocurrir, ¿cierto? Todos vamos a morir. Solo Él, como obediente hijo de su Padre, podía elegir la muerte como su destino. Él a eso vino a la tierra, amado hermano, y así lo hizo por amor, ¿cierto? Un amor con un propósito redentor para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, y por obediencia también a su Padre. He aquí, decía Él, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, decía nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue, yo creo, el lema de su vida entera aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Hacer la voluntad de su Padre. Su perfecta sumisión, amado hermano, a la voluntad de su Padre lo llevó hasta la muerte, porque esa era la voluntad de Dios Padre. El Padre, amado hermano, hay que dejar claro, no obligó al Hijo a morir. A pesar que Él hizo la voluntad del Padre, pero el Padre no lo obligó a morir, a morir en la cruz. Aunque era la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo fue siempre obedecer por completo a su Padre. Era su libre elección. Si Él no hubiera podido elegir, no habría tenido que ser obediente, porque estaba siendo obligado. Nadie me quita la vida, dijo Él.
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él recibió esta orden del Padre, amado hermano, pero como dije, no fue obligado a venir a morir a la cruz. Como el amor encarnado, ¿cierto? Él llegó a ser un ejemplo perfecto de la verdad, amado hermano, que él mismo había declarado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús se sometió a la muerte en obediencia y, como dice el texto, muerte de cruz, resalta el apóstol Pablo. De muchas formas podía haber sido ejecutado, amado hermano. Decapitado, por ejemplo, como Juan el Bautista, o apedreado, colgado en un poste. Pero él no había sido predestinado para otra clase de muerte, sino la muerte de cruz. La crucifixión, amado hermano, es quizá la forma de ejecución, como dije recién, más cruel, amado hermano. Extremadamente dolorosa y vergonzosa también en aquella época, ¿cierto? Lo peor que haya inventado el ser humano, y estaba reservada para los esclavos o los delincuentes más viles, amado hermano, para los delincuentes más atroces y los enemigos también del Estado. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado sin importar cuán atroz fuera su crimen. Por ser ciudadano romano tenía esa ventaja, ¿cierto? Una muerte por crucifixión incluye, amado hermano, todo en cuanto al dolor y a la muerte que pueda experimentar una persona, o lo horrendo y atroz que pueda tener algo tan doloroso. Produce, buscaba en un estudio, aturdimiento, calambres, sed, inanición, que es hambre, ¿cierto? Insomnio, una fiebre traumática, vergüenza, deshonra, tormento prolongado y continuo, mortificación por las heridas, las venas, amado hermano, desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante mientras estaba colgado. Era muy cruel esta muerte. Incluso algunos vivían tanto que llegaban algunos animales o aves rapaces y se los comían vivos. Así de atroz era la muerte de cruz. Muy atroz. Y eso el Cordero sin mancha, amado hermano, la tuvo que soportar en obediencia y por amor. En la infinita sabiduría de Dios, la muerte de cruz era el único camino a la redención de la humanidad caída, pecadora y condenada. La crucifixión era sangrienta, ¿cierto? Como lo eran todos los sacrificios del Antiguo Testamento que la prefiguraron. El Cordero de Dios también moriría o debía morir de una forma sangrienta. La única forma de poder pagar el pecado de la humanidad. Pero él, después de esta horrenda humillación que sufrió, que nadie estaría dispuesto a pasar, amado hermano, en obediencia, también después fue exaltado. Fue exaltado después de esto. Los versículos 9 al 11 dicen: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este nombre, amado hermano, que es sobre todo nombre, es la palabra Señor. Por eso que al final dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ningún otro hecho histórico podría equipararse, amado hermano, al desprecio y a la difamación que el hombre caído, pecador, amado hermano, y rebelde, porfiado, amado hermano, le infligió al Hijo de Dios durante su encarnación. Él cargó con el pecado de la humanidad entera. Sin embargo, en estos 3 versículos el apóstol narra la inigualable y magnífica exaltación que tuvo el Hijo de Dios, ¿cierto? Que le confirió el Padre Dios al Hijo.
Ningún pasaje de las Escrituras describe, amado hermano, más hermosamente o bellamente la dimensión de esta aprobación y el alcance de la exaltación que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Como Filipenses 2, ¿cierto? Del 5 al 11, el texto que vimos hoy. El mensaje del Evangelio estaría incompleto, amado hermano, sin estas dos majestuosas realidades: humillación y exaltación. Pablo establece que para los creyentes el resultado práctico de seguir el ejemplo de humildad del Señor es la unidad de la iglesia. Por eso que él habla de esto en los primeros 4 versículos de este capítulo 2, ¿cierto? Que vimos la clase anterior. La humildad, amado hermano, la humildad es la llave para lograr la unidad de la iglesia. Ser humilde de corazón, ¿cierto? A la cual llama el apóstol con tanta vehemencia. A ser humilde, ¿cierto? Para lograr esta unidad. Él habla de la unidad de la iglesia en los primeros 4 versículos y después habla del ejemplo de cómo conseguimos esta unidad y viene hablando de la humillación, de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. La clave para que los creyentes sean realmente uno en Jesucristo es la humildad, amado hermano. Así como Él es uno con su Padre, nosotros también debemos ser uno en Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder el cuestionario. Son solamente 5 preguntitas. La primera dice, según el versículo 5, ¿cuál es el propósito primordial de Pablo al escribir, haya pues en vosotros este sentir? ¿Cuál es el propósito primordial? Amén, ¿cierto? Él anima a los cristianos, después de hablarles, ¿cierto?, de la unidad de la iglesia, los primeros 4 versículos, Él anima a los cristianos a vivir como su Señor y Salvador, ¿cierto? Él presenta a Jesucristo como un ejemplo, ¿cierto?, supremo de inigualable humildad. O sea, no hay una humildad, nadie va a llegar a ser jamás como la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces el propósito, como bien decía la hermana, es animar a los cristianos a vivir como el Señor, como su Señor y Salvador. La pregunta número 2 dice, ¿a qué se refiere la palabra en forma de Dios del versículo 6? ¿A qué se refiere? Que no se aferraba a lo suyo, no ocupó la posición de Dios. ¿Cierto? Él, a pesar de que, bueno, ahí la palabra dice en forma de Dios, él no ocupó esa posición que él tenía, ¿cierto? Y también hace referencia a que forma de Dios no quiere decir que él no sea Dios o que solamente se parece, ¿cierto? A pesar que él no ocupó ninguno de esos atributos que él tenía, como dice la hermana, él, ¿cierto?, siguió siendo Dios, a pesar que ahí dice en forma de Dios. Como expliqué en nuestro lenguaje, en forma de Dios uno puede decir es que se parece, pero no es. Pero como explicaba en el griego, en el contexto, en el lenguaje gramatical de aquella época, la palabra forma de Dios equivale a algo verdadero, a algo que Él es, ¿cierto? Algo que expresa completamente lo que Él representa. Y Él nos aferró a eso, ¿cierto? La pregunta número 3. ¿Cuáles son los 5 derechos divinos de los cuales se despojó Cristo? Gloria divina. Es el primero, ¿cierto? Él se despojó de su gloria divina. Él renunció, ¿cierto?, a todo ese esplendor celestial que había en el cielo, ¿cierto?, para sufrir, como dije recién, una despreciable y dolorosa muerte de cruz. Lo primero, se despojó de su gloria divina. Segundo, de su autoridad también divina, ¿cierto? Él tenía todo el derecho o podía haber ejercido su autoridad con independencia, ¿cierto? Solo, ¿cierto? Pero no lo hizo, se despojó de esta autoridad divina para someterse a la voluntad de su Padre. Tercero, ¿de qué más se despojó? De algunos de sus atributos, ¿cierto? A pesar que Él los usó, ¿cierto? Pero Él no los usó, digamos, constantemente, los usaba de manera selectiva y parcialmente. Él se despojó del ejercicio voluntario de algunos de sus atributos divinos.
Pero como dije, no se despojó de su esencia de la divinidad. Él siguió siendo Dios. Eso que quede siempre bien claro, amado hermano. Cuarto, de sus riquezas eternas, ¿cierto? Celestiales. Él se despojó también de todo esas riquezas celestiales que a Él le corresponden por derecho, por ser Dios, ¿cierto? Y aquí habla, como explicaba, más que nada el apóstol está hablando de esas riquezas celestiales, no terrenales, de las riquezas celestiales, como dijimos, de la adoración de los ángeles, de los hombres, ¿cierto?, redimidos en el cielo. Y quinto, ¿de qué más se despojó? Amén, ¿cierto? Yo creo que eso fue lo más terrible que pudo haber sufrido nuestro Señor Jesucristo, despojarse de su relación única, íntima y constante, directa con su Padre Celestial. Yo creo que para eso fue lo peor o lo más difícil a lo mejor para nuestro Señor Jesucristo, despojarse de esta relación directa con su Padre. Yo lo imagino, amado hermano, cuando el Señor estaba ahí en la cruz y clamaba, ¿cierto? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Bueno, la Escritura nos menciona que Él dice que clamó a gran voz y eso es un grito fuerte. Él gritó ahí en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Pero lo imagino llorando, amado hermano, entristecido y no llorando o es triste por el dolor a lo mejor que estaba sufriendo su cuerpo, sino por la separación del Padre. Cuando el Señor, cuando Él oraba ahí en Getsemaní, decía, aparta de mí esta copa si es posible. Él no estaba con miedo o entristecido porque iba a morir o porque iba a sufrir en la cruz. Él estaba asustado, con miedo, porque iba a tomar esa copa de la ira de Dios y iba a tener esta separación de su Padre. Eso fue lo más terrible para nuestro Señor, ¿cierto? Despojarse a sí mismo por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre Celestial. Y según el versículo 8, ¿a qué alude la palabra condición de hombre? A la forma física, ¿cierto? A su forma exterior, ¿cierto? O a su aspecto. Él tuvo condición de hombre, ¿cierto? Y no a su realidad. Porque Él siempre fue Dios, sino como dice la palabra, a su condición, ¿cierto? Él siempre fue Dios. Entonces cuando dice condición de hombre, habla solamente una forma exterior, a un aspecto, a la parte física, como dice Daniel, ¿cierto? No a su realidad. Y la última pregunta dice, ¿hasta qué punto se humilló y fue obediente Cristo? Hasta la muerte, ¿cierto? Y Pablo recalca ahí, muerte de cruz. Muerte de cruz. ¿Cierto? Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amado hermano. No sé si hay alguien que quiera agregar algo, hay algún comentario o encuentran que algo no está bien o faltó algo, hermano. Este es el tiempo, diga ahora o calle para siempre. Dime, Daniel. Es que me había quedado